Bueno, mi nombre es María Celeste Colombo, soy docente en la UBA, en Obligaciones y Daño, y bueno, vengo con un tema que no es común, que está muy bueno para empezar a estudiar sobre todo, que es la responsabilidad civil derivada del uso de algoritmos, ¿no? Sobre este tema es solamente una opinión personal, es solamente traerles el tema, exponérselos y después cada uno puede acordar o desarrollar una postura distinta. La idea es obviamente incentivar el espíritu crítico en cada uno y bueno, y sobre todo sobre un tema que a mí me apasiona demasiado. Para empezar a hablar obviamente de la responsabilidad derivada del uso de algoritmos, antes deberíamos hacer alguna mención a términos como Big Data, Data Mining, qué es lo que es un algoritmo, para luego seguir a la responsabilidad civil. Es más o menos así como estructuré la charla. Quizás hay algunos que estén más familiarizados que otros con el tema, y bueno, les pido mil disculpas, pero bueno, algunos me han escuchado, otros no, el público se renueva, como diría por ahí una famosa actriz, así que vamos a comenzar con esto. Básicamente, a desarrollar el concepto de Big Data, básicamente porque me olvidé de desactivar los comentarios. Ahí va, sí. Perdón. Básicamente porque no tendría razón de ser la inteligencia artificial sin los datos y sin este famoso boom que es el Big Data. ¿Y qué es el Big Data? Como una definición específica no lo tienes, no tiene tampoco sentido traducirlo al español, que sería grandes datos. Yo en este punto les sugiero quizás como material de lectura, no es nada de derecho, es un libro de divulgación científica, que es Big Data, el título del libro, y es de Walter Sosa Escudero. Siempre lo menciono, no me ha pagado por ello, pero creo que vale la pena su lectura, porque es un muy buen material y sobre todo es divulgación y pone en blanco sobre negro de qué se trata esta temática. Y este término lo que hace referencia a una gran cantidad de datos, ¿no? Big Data, básicamente, en cualquier ordenador no puede ser contenido, ¿no? Hace referencia a un volumen totalmente ingente de datos, ya sean estructurados, semiestructurados, y que de dónde vienen. De todo aquel dispositivo electrónico interconectado, que puede ser la PC, el celular que tenemos nosotros ahora, en los vehículos, sistemas telemáticos, dispositivos wearables, de todo. Internet de las cosas, todo lo que esté conectado a Internet de las cosas, que hoy es común, cada vez más común. Todos estos dispositivos, ¿qué es lo que hacen? Producen información y sobre todo la envían electrónicamente y es lo que conforma en esa nube lo que sería esta cantidad esta masa de datos. Pero que esta masa de datos per se no significa nada, porque imagínense, es como tirar datos y están todos en nube. Simplemente es eso. Ahora bien, el famoso buscar la aguja en un pajar, y estaríamos en ese supuesto. Si yo quiero buscar información relevante, algún tipo de dato relevante en esta nube, supernube llena de datos, no lo podría hacer. No tendría sentido, sería eso, buscar una aguja en un pajar, aguja en un pajar. Y es por ello que se hace referencia a un procedimiento, a un posterior proceso, que es el famoso data mining, ¿no? Algún autor dice que el data mining es que vendría a ser como pasar una refinería de datos, ¿no? Hace esa alusión. Y donde es un procedimiento, ¿no? Obviamente, en donde se procesa toda esta información de esta nube de datos y que se la convierte en información útil. ¿Para qué? Para darle sentido y luego poder ser utilizada, ¿no? Básicamente funcionaría eso, como un refinamiento de datos. ¿Y por qué
es tan importante este concepto o este procedimiento de data mining. Básicamente porque es esto lo que los grandes proveedores, podemos decir proveedores en los términos del artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor, o bueno, o los grandes sujetos, llámese Facebook o Instagram, lo que fuera, es a través de esta minería de datos, ¿no? Obviamente, y sobre todo las empresas, es que ellos pueden obtener información relevante ¿para qué? Para luego ajustar sus propios procesos y que reducir costos, puede ser tomar decisiones más eficientes y sobre todo, y lo más importante, establecer o diseñar nuevos productos y servicios, que es el kit de la cuestión. Reducir costos básicamente porque estos datos nosotros los entregamos gratis, básicamente. Entonces, ellos solamente es hacer si uno tiene las empresas, que de hecho la mayoría de las empresas hoy por hoy están concentrados en tener un buen proceso interno de data mining, básicamente porque tienen información y no sabían qué hacer con ella, o en su mayoría no sabían qué hacer con ella. Hoy por hoy, a través de esto, pueden segmentar clientes. Entonces, no es lo mismo ofrecer un producto, tirarlo al mercado y que Dios nos ayude y nos acompañe, que si le gusta o no al consumidor, o segmentar cliente, elaborar productos para determinados tipos de clientes y saber que lo que yo estoy ofreciendo va a ser bien recibido por ese tipo de grupo. Y sobre todo pensemos en la sociedad actual, tenemos millennials, tenemos adultos mayores, tenemos hombres, tenemos mujeres, tenemos familias de todo tipo. Los productos no van a ser pensados de la misma manera porque no todos van a necesitar exactamente los mismos productos y servicios. Si yo puedo hacer una excelente minería de datos, ¿no? Yo entonces voy a poder crear nuevos productos y servicios para esos clientes que yo ya he segmentado. Entonces, eso me abarata costo, esto me hace ser más eficiente y tomar decisiones muchísimo más rápidas, ¿no? En el momento de elaborar un producto o un servicio. Y sobre todo, apunto y hago casi carne ese principio de conoce a tu propio cliente, que en este contexto de Big Data nos conocen mejor que nosotros mismos y saben lo que nosotros queremos o necesitamos antes de que a nosotros se nos ocurra quizás y pensemos que necesitamos eso. Ahora bien, luego, esto obviamente que no nos vamos a meter sobre este tema, pero básicamente esto después tiene ciertas pugnas con derechos, derecho a la dignidad, derecho a la privacidad, etcétera, que en alguna oportunidad lo he dicho, hay muchos autores que señalan de que todo lo que es esta revolución de los datos necesariamente va a tener que hacer repensar un montón de derechos y crear unos denominados derechos digitales, ¿no? Que puede ser derecho a la portabilidad de datos, derecho al olvido, derecho a la desconexión en el caso de laboral, etcétera, etcétera. Pero no vamos a meter mucho en eso. Ahora bien, Big Data, Data Mining y ¿qué? Lo que sigue, la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque muchos dicen que los datos son el combustible de la inteligencia artificial y más precisamente de los algoritmos, ¿no? Muchos dicen, los datos son el petróleo, el nuevo petróleo, haciendo referencia a lo importante y sobre todo el valor que tienen. Y acá una digresión y que quizás mucho es importante para lo que viene después. Se hace la comparación de los datos con el petróleo, ¿no? Diciendo qué tan importante que son, lo relevante que fue el petróleo en su momento, hoy son los datos. También me parecería quizás hacer la comparación con los metales radioactivos. Y ustedes me van a decir, ¿qué le pintó? No sé si recuerdan la leyenda, Marie Curie descubrió el radio, el polonio. Marie Curie, una genia, descubrió todo lo que descubrió, ganó todo lo que ganó, todos los reconocimientos y demás.
Ahora bien, Marie Curie muere, y muere de una enfermedad consecuencia de ¿qué? De que Marie Curie había descubierto el radio, había descubierto el polonio, y Marie Curie tenía siempre consigo tubitos de ensayo con estos elementos, con estos metales. Fíjense cómo ella desconocía la potencialidad dañosa de esto que había descubierto y sin saberlo lo llevaba consigo a todos lados. Hoy por hoy, ningún científico, lo que fuere, se le ocurriría andar con tubitos, con radio, y mucho menos llevarlos en el bolsillo sin la adecuada protección. Cerramos paréntesis, para que vean. Quizás sería también compararlo con eso, porque hoy por hoy nosotros andamos portando entre comillas, ¿no? Pero con los algoritmos por todos lados nos están cercando y quizás no estamos viendo la potencialidad dañosa que pueden entrañar. A eso quería referirme al traer a colación esta historia. Ahora bien, inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial en sí? Si tiene un concepto, no, se le dice básicamente que es toda una serie, una constelación, ¿no?, de procesos y de tecnología que permitan complementar o bien reemplazar tareas humanas, ¿no? Y sobre todo, obviamente, también tomar decisiones y resolver problemas. Y engloba informática cognitiva, machine learning, robótica aplicada con inteligencia artificial, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de la inteligencia artificial? Básicamente, la automatización de comportamientos inteligentes. Hoy por hoy, mucho, y es de lo que se utiliza en las empresas, es todos esos procedimientos tediosos, mecánicos. Utilizas inteligencia artificial y te solucionas un montón de problemas. Ahora bien, ¿qué son los algoritmos? Elegimos inteligencia artificial. Dentro de ellos tenemos también comprendido, dentro de lo que es inteligencia artificial, machine learning. Pero antes, ¿qué son los algoritmos? No es un término nuevo, básicamente, si nosotros lo relacionamos con tecnología, no es un término nuevo, de hecho data del 800 después de Cristo. A la palabra en sí la introduce un matemático persa, que tiene un nombre larguísimo, muy raro. No lo vamos a decir para no entrar en vergüenza. Y en realidad lo que es un algoritmo es una operación, ¿no? Es una secuencia de pasos lógicas y ordenadas para alcanzar la solución de un problema, ¿no? Ahora bien, ¿qué puede ser ejemplo de algoritmos? Una receta de lasaña es un algoritmo. Una fórmula matemática, la que sería la del 1747, Wotomente, la fórmula de Aciarri, es un algoritmo. Y también lo utilizamos obviamente en lo que es en algo término tecnológico, pero para que ustedes vean que algoritmo no es que se refiere solamente a esta materia, sino que es eso, es una secuencia ordenada y finita de pasos, donde básicamente tiene un punto de entrada, que es un input, y un punto de salida, que es un output, que me lleva a un resultado. Y en el medio, esa secuencia finita y lógica de pasos. Ejemplo, tenemos harina, huevo, demás. Bueno, harina, yo no sé cocinar mucho. Supongan una receta de lasaña, bueno, todos los pasos para lograr la receta de lasaña, bueno, eso sería el algoritmo, ¿no? Exactamente lo mismo con la fórmula matemática. Bueno, entonces habíamos dicho, esa sería como la definición de algoritmo, lo que significa. Ahora habíamos dicho que los algoritmos, son el combustible que utilizan, son los datos, ¿no? Sin datos no hay inteligencia artificial que exista y los algoritmos se quedan quietos. Es como si no le colocas nafta al auto, ¿no? ¿Y por qué son tan importantes los algoritmos? ¿No? Porque a través de los procesos, o sea, la idea de introducir un algoritmo es, generalmente, cuando se pensaba el algoritmo era, yo quiero resolver un problema. ¿Cómo lo hago?
establezco esta secuencia de pasos. Listo. Pero después se fue un poquito más allá. Dicen, voy un poco más allá y trato de que estos algoritmos aprendan a solucionar problemas, ¿no? Y ahí es cuando empieza el concepto de Machine Learning, que es el famoso aprendizaje automático, ¿no? Y básicamente los algoritmos en lo que es la técnica de Machine Learning aprenden a darse instrucciones, ¿no? Y en algunos supuestos, ya vamos a ver los tipos, aprenden básicamente solos. Y a través de los algoritmos y a través del Big Data es que se pueden crear estos famosos perfiles digitales y obtener un perfil digital de la persona, conociéndole los gustos, predecir algunas decisiones que puede tomar esta persona respecto de su consumo. Básicamente, con eso hacemos. Machine Learning. Habíamos dicho que Machine Learning es una técnica en la que se utiliza algoritmos, ¿no? Es una técnica que se utiliza algoritmos y los algoritmos que se utilizan en Machine Learning pueden ser de estos tipos. Supervisados, no supervisados y de refuerzo. Y ahora, ustedes van a decir, ¿por qué esto que me aburre? Pero bueno, los algoritmos supervisados básicamente... Yo le muestro etiquetas, entonces funciona así, yo le muestro un algoritmo, básicamente pongo 100 etiquetas de gato, entonces yo así le hago comprender que básicamente eso es un gato, ¿no? Luego cuando le ponga gato-perro, el algoritmo sabrá que lo que es un gato y no es un perro. Ese sería el supervisado, yo le muestro etiquetas. Luego el no supervisado ya un poquito más allá, se va un poquito más allá, porque es el propio algoritmo el que aprende a través de patrones. Pongo, no sé, un grupo de animales de granja, ¿no? Y él aprende básicamente a través de un proceso de comprensión y de abstracción, aprende, clasifica y ordena y me puede decir, estos son aves del corral, estos son rumiantes, no sé, y estos perro, gato, no son aves de corral, pero bueno, pongamos, ¿no? ¿Sí? Aprenden básicamente ellos mismos. Yo no les muestro etiquetas, ¿no? Ahora bien, los algoritmos de refuerzo básicamente aprenden a través de la experiencia y tienen como una especie de mecanismo de ensayo-error, funcionan a través de un sistema de recompensa básicamente, y es así como es que aprenden los algoritmos de refuerzo. Y después viene una técnica posterior que es Deep Learning, que son las famosas redes neuronales, que para decirlo así, no vamos a meternos tanto en ello, es casi imita, entre comillas, como un proceso de pensamiento humano. Ahora bien, que ahí está lo importante. Ustedes ven, tenemos datos que los estamos entregando nosotros, las personas, ¿no? Bien. Luego tenemos esta técnica a través que tenemos proveedores, empresas que toman todos estos datos para luego armar perfiles digitales y luego, obviamente, desarrollar nuevos productos y servicios, ¿no? Tenemos estos algoritmos, ¿no? Tenemos algoritmos de refuerzo y esta técnica famosa de Machine Learning, tenemos algoritmos supervisados de refuerzo, ¿verdad? Pueden provocar daño, claramente pueden provocar daño. ¿Y cómo es que pueden provocar daño? ¿No? Básicamente, es mi opinión personal, al menos desde mi investigación, a través de lo siguiente. Los algoritmos pueden tener errores informáticos, los denominados bugs. ¿Y qué son los errores informáticos? Básicamente, el algoritmo no se comporta de la manera que el programador quiso, básicamente, o no cumplió con la expectativa que el programador quiso, ¿no? Ahora bien, ha habido ejemplos o momentos o situaciones en que los algoritmos han ocasionado daño de alguna manera a través de errores informáticos. Sí, básicamente a través dos que fueron bastante importantes, si bien no generaron consecuencias dañosas tremendas, pero por ejemplo, la Bolsa de Valores de Estados Unidos tiene un sistema de algoritmos que maneja las cotizaciones, ¿no? Porque básicamente las personas no pueden estar 24/7 todo el día trabajando. Y además, porque cuando la Bolsa de Tokio está arriba, Nueva York, por ejemplo, claramente es de noche. Entonces trabajan a través de algoritmos.
en un buen momento, más o menos allá por el 2010, lo pueden conocer a través de, si ustedes googlean, Flash Crack. Básicamente, sin nada, nadie sabe por qué, los algoritmos empezaron a vender, provocando un derrumbe de 1000 puntos en las acciones. La bolsa se cae 1000 puntos en cuestión de minutos. Pánico total. Se recupera también en cuestión de minutos. Hay algunos que nadie sabe por qué. Hay algunos que dicen de que hubo alguien que indujo a esto y hay otros que dicen no, fue un error informático. Puede suceder, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque los algoritmos, como dijimos, sobre todo porque es la importancia de comentar que existían estos algoritmos supervisados o no supervisados de refuerzo, es porque básicamente los algoritmos, en un momento, ellos van a cumplir un determinado resultado, ¿no? Lo habíamos dicho así. Ahora bien, sí, para cumplir ese resultado ellos siguen una consecuencia lógica de paso. Lógico para ellos y lógico para nosotros. Y de repente, en esa secuencia de pasos, y lógico para nosotros, y en algunos casos pudiera llegar a ser, no sé, amoral, pueden ocasionar un daño. ¿Se entiende? Para el algoritmo lo único que está haciendo es buscando la consecución de su resultado, pero en el medio pudo provocar un daño, ¿no? Ahora bien, otro supuesto de una situación que puede provocar daño son los famosos sesgos algorítmicos, ¿no? Ahora bien, los sesgos, ¿no? Algorítmicos pueden provocar discriminación de manera directa o indirecta, ¿no? Y sobre todo lo que hacen es perpetuar todas aquellas injusticias o consecuencias injustas que sufren determinados grupos vulnerables, grupos raciales, étnicos, o quizás personas de bajos recursos. ¿Y esto por qué puede llegar a suceder? ¿No? ¿Por qué los algoritmos pueden llegar a tener sesgos? Ustedes piensen que un algoritmo, ¿cómo hace para tener en sí mismo un sesgo que es tan propio, ¿no?, de un ser humano? Porque nuestros datos, a veces, y nosotros, la sociedad es sesgada, y a la sociedad ser sesgada, yo le transfiero mis sesgos a los algoritmos, y los algoritmos sesgados pueden ocasionar daño. ¿Y esto cómo se puede dar? Por ejemplo, en un proceso de selección, el algoritmo de repente ve que en una determinada empresa, para la posición gerencial, siempre fueron hombres. Porque históricamente fue así. Hoy por hoy esa empresa decide buscar sustituir al gerente o ponerse uno nuevo, por el motivo que fuere, y lanza la búsqueda. Ya no se pone, por eso digo, los algoritmos están tan dentro de nuestra sociedad, ya no es que se ponen a ver currículo cada que les llega, no, de la base de datos se hace como una selección, se cruza, los algoritmos eligen, eso se ve, que después sí va a mirar un ser humano. ¿Qué le llamaba la atención a algunas personas? Que le llegaban CV de hombres. No hay mujeres que se presenten para este puesto. Cuando se ponen a ver qué había sucedido aquí, y básicamente el algoritmo había entendido que era requisito sine qua non para ese puesto ser hombre. Porque había aprendido eso. También puede ser sesgo en el supuesto de, no sé, si por ejemplo para tomar un crédito, si yo de repente vivo en una zona de escasos recursos, ¿no?, y se identifica mi código postal, quizás pueden pensar que si en esa zona de escasos recursos yo estoy allí y eventualmente a través de, no sé, puede ser una investigación o lo que fuere, se determina que quizás en este sector son personas que en general, debido a que tienen escasos recursos, son incumplidoras, a mí tomárseme también como incumplidor, ¿no? Lo mismo pudiera llegar a pasar de tomarse, bueno, por código postal, ha sucedido en la policía de Estados Unidos, bueno, esta es una zona donde residen delincuentes. ¿Por qué? Porque en esa zona, sí era una zona donde había una más índice de delitos, ¿no? Y de quizás detenían más personas, a más delincuentes. Entonces vemos cómo quizás si el algoritmo no lo entrenamos o no le damos los suficientes datos correctos, o si tratamos de evitar que ingresen datos sesgados, o sobre todo contextualizamos
algoritmo que tomamos para una cosa lo utilizamos en otra, y ese quiebre entre contextos puede también hacer que el algoritmo funcione de una manera no querida y ocasionar un daño. Y por último, también puede causar un daño la famosa manipulación algorítmica o efectos burbuja. El tema de efectos burbuja es un término que yo en realidad tomé de Eli Pariser. Él habla de filter bubble y queda muy mal filtro burbuja. Básicamente, que sería una traducción, pongámosle. ¿A qué se refiere esto? Ustedes seguramente habrán visto, en YouTube, por allí, la situación esta de Cambridge Analytics. Ahora bien, vieron también cómo se puede, y sobre todo porque ¿qué se los acusa? Básicamente de manipular una elección, manipular a personas para lograr la elección de un presidente. Y en realidad es así. Y en realidad a nosotros nos manipulan, entre comillas, a diario. Cuando ustedes terminen si terminan, esperan hasta el final, cuando terminen, seguramente van a ir a la tele, muchos van a abrir Netflix, y Netflix quizás le va a tirar un listado de películas, de series, y eso, ¿por qué es? Porque ustedes, a través de su elección diaria, todos los días, ustedes están entrenando al algoritmo del señor Netflix para ¿cuáles son sus gustos? Entonces, si a ustedes les gusta series de acción, en lo que fuera, básicamente les va a traer eso. Spotify hace exactamente lo mismo. Cuando les tira la selección de lo que escucharon en el 2019, ¿de qué piensan? Si leen más, no sé si a principio de año les aparecía, esto fue el 2019, a mí me pareció elecciones que no sé en qué momento escuché esos temas o esa música, y yo digo, pero esta no es la música que yo busco. Eventualmente no sé por qué la habré escuchado, pero me perfiló con estos gustos musicales. A algunos les pegó y otros ni por ahí, pero ni por cerca. Pero se ve que yo lo he escuchado varias veces y por algún motivo quedó. Fíjense. Entonces, ¿cuál es el tema con la manipulación algorítmica? Que básicamente todas las apps, inclusive cuando ustedes compran, hace poco compré café y el algoritmo de Mercado Libre me acercó la cafetera para acompañar el café. Entonces, la idea de Pariser y sobre todo de la manipulación algorítmica es que cuando se crean los perfiles y cuando yo segmento clientes, a veces los algoritmos, si bien pueden estar sesgados por un efecto no querido de quien lo programa, también puede meter la cola del diablo y programarse el algoritmo para que adrede se sesgue y me induzca, ¿no?, a comprar determinadas cosas que quizás no estoy buscando, llevarme a elegir determinada propuesta, ya sea, no sé, puede ser un partido político, etcétera, como sucedió en el supuesto en Estados Unidos. Y entonces, fíjense cómo me va acercando, me va editando, esto es muy importante, el tema de la edición algorítmica, me va editando y me va mostrando y me va formando una burbuja que si yo no tengo la capacidad de poder salirme de ahí y de mirar más arriba de lo que me están mostrando los algoritmos de todos mis dispositivos electrónicos, yo solamente me voy a circunscribir a ello. Imagínense Internet de las cosas. Yo tengo una heladera que compra por mí. Si yo de repente, porque me gusta determinado tipo de marca de leche, porque me pintó, no sé, en determinado momento, de repente se va a hacer un listado de todo lo que a mí me gusta y no me va a mostrar más nada. Me va a comprar automáticamente todo esto. Y nosotros tenemos gustos diferentes. Yo digo, voy a probar tal cosa y me lo traigo. Pero si yo de repente empiezo a algunas tareas, fíjense, repetitivas, a dejarla en manos de los algoritmos, podemos llegar a caer en esta manipulación algorítmica. Y fíjense qué tan importante que nos pueden llegar a hacer elegir algo que no queremos. Y quizás algunas personas puedan llegar a decir, no,
yo no quiero esto, quiero esto. Pero hay otras personas que pueden ser influenciadas y elegir aún aquello que no les conviene para sí mismos, ¿no? Y acá entran a jugar las grandes empresas. Entonces, eso es la importancia de la manipulación algorítmica, que le denominan famoso efecto burbuja, que hay que tener muchísimo cuidado. Fíjense en Twitter, si uno solo sigue determinadas cuentas, es bombardeada por el pensamiento de esas determinadas cuentas. Si yo no hago un mix de cuentas que piensen A y después B, aunque sean antagónicos, yo no voy a poder ver las dos campanas. Entonces, me voy a llenar solamente con la información de una sola de las campanas. Y nosotros, para formar un espíritu crítico, necesitamos escuchar todas las campanas. Así funciona el ser humano. Y acá, otra cosa más también importante de por qué también se puede ocasionar también daños. Los algoritmos después terminan finalmente tomando en base de estos perfiles que se van haciendo decisiones automatizadas. Algunas cuestiones los algoritmos las deciden per se. Por ejemplo, para tomar un crédito, hacen un examen crediticio y tomaron una decisión y me lo denegaron. Y yo no sé por qué, ¿no? Lo vemos inclusive, a ver si podemos hacerlo algo un poco... Lo vemos inclusive, no sé si se ve, esto es un perro en Instagram, ¿no? Bien. A este señor, Instagram le bajó la foto. ¿Saben por qué les bajó la foto? Porque contenía desnudez o una actividad sexual. La cuenta pregunta, perdón, o sea, uno tiene la oportunidad de cuestionar esa decisión. Y le confirmó, que es lo que yo le mostré, que violaba las políticas de Instagram porque contenía escena de desnudez o actividad sexual. En realidad, el perro no tenía collar y técnicamente estaba desnudo. Quizás fue eso. Pero lo cierto es que fíjense cómo el algoritmo se equivocó. Tomó una decisión, porque no es que señor Instagram, bueno, hoy es de Facebook, Mark Zuckerberg se puso a controlar. Fue una decisión que tomó un algoritmo. Uno trató de cuestionar esa decisión y la sigue tomando un algoritmo. Y nadie te explicó, y el señor tampoco sabe por qué un perro común y silvestre es una actividad sexual o una escena de desnudez. Fíjense qué tan importante. Y esto es realmente algo gracioso. Pero imagínense si se equivocan en algo un poquito más sensible, como es si te otorgo o no un crédito, si te selecciono o no para un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, eso también es muy importante y es algo que también se está viendo para que en el 2020 inclusive, no vamos a tiempo, en el 2020 inclusive salió como una especie de libro blanco de inteligencia artificial y una de las cuestiones que se dijo, ojo con las decisiones automatizadas, la gente tiene que tener derecho a que haya una instancia superior y que un ser humano le diga, bueno, tomamos esta decisión por estos motivos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, llega el momento de hablar de responsabilidad civil. Sobre esto podemos hablar un montón más. Es como seleccionado, porque uno se puede ir así por la rama y puede hablar un montón más. Ahora bien, responsabilidad civil. Claramente, todas son situaciones que pueden, obviamente, generar daño. Y en algunos supuestos creo que es palpable que puede haber un daño. Obviamente, no poner a hablar de los principios generales de responsabilidad civil, obviamente, el que cause un daño debe reparar. El problema está, y va a ser, básicamente, ¿qué se imaginan? ¿Qué factor de atribución vamos a aplicar en la cuestión? Entonces, ¿subjetivos u objetivos? Parece ser que el subjetivo no estaría, o sea, no sería como lo más lógico. Imagínense todas las personas que están detrás de un algoritmo. Que además las empresas
No es que te blanquean para qué hacen los algoritmos, y qué objetivos tienen. No, esas son las famosas cajas negras. Técnicamente un algoritmo open source o de cajas blancas debería mostrarte, bueno, esto es lo que yo hago, esto es lo que está haciendo mi algoritmo. No, las grandes empresas dicen, yo no te puedo, es como si te doy la Coca-Cola te trae la fórmula, ¿no? No te la puedo porque además no me funcionaría en los sistemas de inteligencia artificial, no, yo no. Entonces son opacos y ahí tiene el tema de la famosa opacidad algorítmica, ¿no? Y que es sumamente peligroso por todo lo que hablamos anteriormente, ¿no? No se sabe qué es lo que hacen, o sea, cuál es el objetivo apuntado. Y básicamente, además, que es la idea que les quería traer respecto de la RC, pueden tener una puertita trasera y estar filtrando permisos que yo no les di a terceros, ¿no? Y entonces, imagínense una persona tratando de, hola, algoritmo, que encima es opaco, que encima quizás tenga una puerta trasera, ¿a quién, si tengo que probar la culpa? Bueno, eventualmente el dolo, suerte. O sea, suerte, tengan mucha suerte. Sería la única solución. Entonces, quizás la propuesta que pueden no estar de acuerdo, que sería más tirar para la responsabilidad objetiva. ¿Qué es a la postre? Nuestro sistema tiende a eso. Si ustedes se ponen a ver, y no lo digo solamente yo, inclusive en los fundamentos de nuestro Código Civil y Comercial, los codificadores dijeron, la verdad es que no hay un factor de atribución, que más o menos lo que dicen los fundamentos, no decimos que uno es más preponderante que el otro, pero básicamente la realidad es que jurisprudencia, doctrina, la mayoría de las situaciones son responsabilidad objetiva, y fíjense, lo cual es un signo claro del cambio de los tiempos en relación a la codificación decimonónica, dicen los codificadores en fundamentos. O sea que hay una tendencia a la responsabilidad objetiva, pero desde la reforma, la gran reforma, la de Borda, hasta por acá, claramente, y con el nuevo código, claramente. Entonces creo que ante esta situación, al menos en nuestro ordenamiento, yo no digo nada de otros ordenamientos, en nuestro ordenamiento parecería ser que lo más lógico de esta situación sería encuadrarla dentro de la responsabilidad objetiva, ¿no? Ahora bien, dentro de ¿dónde lo ubicamos? Podríamos llegar a decir, bueno, entra fantástico en la teoría del riesgo creado. Quien introduce algo a la sociedad que provoca un daño, debe reparar. Y además, en su versión 1A, riesgo-provecho, porque claramente obtienen provecho de esto que eventualmente es potencialmente dañoso, ¿no? Entonces, bien, diríamos en principio 1757, que el código dice hecho de las cosas actividad riesgosa. Ahora, un algoritmo no es una cosa, no encuadra dentro del término de una cosa según el artículo 16, es más bien un bien inmaterial, entraría por ese lado. Entonces, si yo lo quiero forzar por ese lado, por cosa, vicio, riesgo de la cosa, no. Sería importante modificar el artículo 16 para que se vea de agregar esta posibilidad, o sea, los daños ocasionados por el algoritmo. Pero habíamos hablado, y es la propuesta que les traigo, habíamos hablado de la Machine Learning, que es una técnica, y es una actividad, ¿no? El aprendizaje automático yo lo puedo tomar como una actividad, ¿no? Ahora bien, yo de esto tomé un concepto de actividad de Matilde Zavala de González, a quien, bueno, porque es cordobesa, además una maestra, lástima que se fue tan temprano, y ella decía lo siguiente, que, así se los leo, actividad desplegada por los hombres sirviéndose de bienes inmateriales que por los medios y circunstancias de realización puede provocar un daño. Ese es un concepto de actividad, ¿no es cierto? Ahora bien, yo encuadro a la técnica de Machine Learning dentro de este concepto de actividad, claramente.
no es una actividad riesgosa per se. No podemos amar. Pero el artículo bien lo dice, a través de los medios empleados, las técnicas de Machine Learning o las circunstancias de realización, podría encuadrarse, ¿no?, esta actividad, la de Machine Learning, dentro de una actividad riesgosa y por lo tanto caberle la aplicación de 1757 y el 1758, ¿no? Entonces sería aplicable cuando estamos ante la presencia de esta técnica el artículo y aplicar la responsabilidad objetiva a través de este artículo, ¿no? Ahora bien, obviamente, ¿quiénes van a responder en este caso? Y quién va a responder, según lo que dice el artículo 58, en caso de actividad riesgosa, responde quién la realiza, se sirve o obtiene provecho de ella por sí o por tercero, bueno, excepto legislación especial, ¿no? Hasta acá, lo que entiendo. Yo entiendo que podría aplicarse porque si no, ¿qué norma le aplicaríamos? Ya en el derecho de consumo es harina de otro costal, creo que más o menos se le aplicarían lo mismo que hemos dicho aquí. Claramente, los algoritmos pueden ocasionarnos un daño. Y para terminar, lo más importante quizás de esto es desarrollar, no solamente tratar de encuadrarlo en el caso de que se ocasione un daño o encuadrarlo en algún tipo de supuesto, sino también ir un poquito antes. Y además se les aplicaría también todo el sistema, la función preventiva, todo lo que es 1710 y siguiente, para mí también aplicable. Y lo que les venía diciendo, entonces la idea también es de trabajar en marcos éticos. ¿Para qué? Para que en el momento del desarrollo de este tipo de algoritmos y de este proceso, ¿no?, desarrollo de estos procesos, se tenga ciertos principios y valores éticos para poder desarrollar estas actividades. Y acá les quiero traer una historia y también les explico el por qué. La relación no la hice yo. La historia está basada en un mito griego. Zeus tuvo muchas mujeres, una de las tantas es Metis. Engendran una criatura, Metis le dice, así de profeta, esta criatura va a ser más poderosa que vos. Zeus entra en pánico, mata a Metis, la devora y dijo, ya está, listo el pollo, acá ya nadie va a ser mejor que yo. Empieza a darle dolores de cabeza, le pide a Hefesto que por favor le parta la cabeza. Soluciones, no las practiquen en su casa, por favor. Que le parta la cabeza y nace bella y espléndida Atenea, que era súper inteligente, súper bella. ¿Y por qué este autor hace esta relación? Zeus serían los hombres. Nosotros durante muchísimo tiempo tuvimos lo que era la capacidad de la inteligencia. Dentro de todo lo que son el reino animal, nosotros como animales evolucionamos y somos seres inteligentes y hemos tenido la primacía sobre esta tierra durante muchísimo tiempo. Hoy por hoy surge Atenea y nos está desafiando a través de su inteligencia. Nosotros, lo que dice este autor, hay muchas personas que tienen miedo de esto. La idea mía no es que tiren todos sus dispositivos electrónicos, vamos a todas las cavernas y vamos a vivir así. No es esa la idea. ¿No? Lo cierto está en que claramente esta inteligencia se va a erigir, ¿no?, en algo más poderoso que nosotros y muchísimo más inteligente con nosotros. Está mucho más que claro. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos legarle, dice la autora, a la inteligencia artificial? ¿Inteligencia? Entonces él dice, podemos legarle valores éticos, ¿no? Importantísimo. Entonces allí cuando nosotros deberíamos trabajar en códigos o libros o lo que no sé, o libros blancos o códigos, básicamente que desarrollen principios éticos para estas tecnologías. Y obviamente cuando estas tecnologías ocasionen un daño, salir a repararlo. ¿De qué manera? La propuesta factor de objetivo, vas aplicándole el factor objetivo. Ahora bien,
no hay que dejar de decir que afuera el factor que prima en estos supuestos es el factor subjetivo. Entonces nosotros estaríamos teniendo un problema. Sería momento de evaluarnos de si estamos preparados para sostener esta discusión. Vamos a dejar de lado todo lo que hemos venido construido de tiempos de la ley 17711 en adelante para salirnos a un factor subjetivo, o vamos a mantener esta tendencia que claramente tengo alguien que está llamando, que claramente es aplicada. Y además otra cosa, muchos de estos supuestos también encuadran dentro de lo que es una relación de consumo. ¿Qué vamos a hacer con los consumidores? ¿Vamos a aplicar un factor subjetivo? Y los consumeristas se están desmayando uno por uno, le está dando algo, porque sería para pensarlo. Es un planteo, esto es lo que les he traído, espero que sirva más que nada para debatir y generar ideas. Es lo que se viene y es una conversación que vamos a tener que tener más tarde o temprano. Simplemente eso. No sé cómo estamos con el tiempo. Activar comentarios. Listo, ahora sí. Ya desactivé comentarios. No sé cómo vamos con el tiempo. Bien. Espero que les haya gustado. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Y básicamente, de todas las plataformas, o sea, vos tenés también además las leyes que protegen los datos personales, que es también de lo que se está planteando en todos lados. Es la posibilidad, ¿no?, de vos saber qué datos hay en determinadas plataformas y qué datos subiste, y la posibilidad de rectificarlos y de quitarlos eventualmente. Y sobre todo eso tiene relación con tratamiento de datos, que es todo un universo de temas. Pero sí, podrías removerlo, deberías poder. Bueno, esto es lo más importante, y todos los autores hablan de esto, de reinventarnos como profesionales. Para todo esto es cuestión de leer, y no lo vamos a encontrar en los grandes tratados de derecho civil. Hay que leer, no sé, libros como el de Walter Sosa Escudero, que no es básicamente alguien del mundo del derecho. Entonces, ingenieros, servicios de ingenieros, de un montón de profesiones que nos pueden ayudar a entender esto y darle la mejor solución. Está muy bueno tu planteo. Los bancos venden información, ¿qué forma tienes? ¿Qué defensa se tiene? Y en realidad, no sé si tanto que como que se vende la información. Vos deberías saber que en realidad lo están haciendo. Probablemente muchísimos datos, en realidad que sería eso, más a lo que quizás te referís. ¿Qué se hacen con esos datos? Lamentablemente, chicos, chicas, adultos, lamentablemente cuando nosotros le damos clic a esos, porque la mayoría de las aplicaciones tienen términos y condiciones que ni leemos, cuando le damos clic, quizás vos decís, están usando mis datos. Capaz que vos lo autorizaste y no sabías que lo autorizaste. Cuando todos están, ¿cómo me veo siendo hombre, siendo mujer? Estás regalando algo tan complejo como tus datos biométricos. Entonces, también hace falta educar a las personas, educar al consumidor, básicamente, para que pueda, y de eso también, no podemos tampoco depender de esos términos y condiciones que nadie lee, que tardas 40 minutos, 20 minutos en leerlo, que nadie sabe lo que dicen, y pretender que un consumidor te los lea, entienda y sepa lo que está haciendo. Debería ser un poco más transparente y claro todo. Seguramente es así, pero también educarse al consumidor para evitar regalar los datos de la manera en la que se está haciendo. Ese es el tema, sí, es verdad. Sí, es una técnica, es un procedimiento la minería de datos, sí. Sin eso, básicamente con todos esos datos no habría manera para poder obtener una información relevante. Big Data por sí mismo no saca información. A través de la minería de datos sí.
¿Es la amenaza de la inteligencia artificial o el acoso y restricción de las empresas físicas y corporaciones sobre nuestras libertades? A ver, y si lo vemos, pudiera llegar a serlo. Claramente nos vamos a tener que hacer todo ese listado de derechos digitales que van más allá de estos derechos constitucionales que conocemos. Estarían enmarcados y encabalgados de lo que nos dicen estos derechos constitucionales que conocemos, ¿no? El de la privacidad, propiedad, etcétera, todo lo que fuera. Hay otros que son más propios del uso de la tecnología, ¿no? Y que sobre eso se tiene que empezar a discutir y a desarrollarlo y sobre todo propugnar la defensa de esos derechos. Tampoco es la idea que ustedes se asusten y salgan, no, sino ser un poquito más responsables y exigirle a las empresas la transparencia y que sobre todo los gobiernos les exijan a las empresas transparencia y sobre todo códigos abiertos, básicamente, o los algoritmos un poquito más transparentes y al menos desarrollar procesos un poquito más éticos. A eso, ese sería como lo que debería apuntar. No debería, bueno, sería un punto. El tema es que hay que ver a dónde te lleva la jurisdicción del lugar en cuestión. Pero sí, tranquilamente, sí. Pudiera ser, de hecho, he estado escribiendo sobre defensa del consumidor y esto, porque además en defensa del consumidor es súper interesante. Deber de información, consentimiento informado, se te rompe todo con estos temas. Es verdad, están todos radicados en el exterior, la mayoría. Después podríamos ver si esa prórroga de jurisdicción podría, pero bueno, sí, después anda a pelear. Hay gente que pelea con Twitter y con Google, pero tampoco es tan fácil. Programas hay muchísimos. Hay algunos que ya han comenzado y bueno, esto es búsqueda. Vamos a comenzar uno quizás en agosto y demás, pero todavía no lo hemos lanzado. Eventualmente, si me siguen en alguna de las cuentas, seguramente lo avisaremos, pero no es algo muy seguro tampoco. Fallos sobre este tema, hay algunos, sí, hay algunos, pero nada de acá en Argentina. Afuera, sí hay algunos, precisamente por discriminación algorítmica, me parece. Sí, están empezando a darse. Sí. Google obtiene beneficio de básicamente todo lo que vos haces en Internet. Todos los algoritmos, en todos las aplicaciones básicamente están para traquearnos y para obtener algún tipo de beneficio. Si no es para sí, para terceros. El tema está ahí, en que los algoritmos al ser tan opacos, yo estoy dando consentimiento para algunas cuestiones y no sé que estoy dando además el consentimiento para que esos datos sean tratados por terceros de los cuales desconozco, y esos terceros también van a obtener un beneficio. También sería bueno empezar a tratar de qué beneficio podemos empezar a obtener nosotros, porque si yo te entrego mis datos, que podría ser perfectamente válido disponer de ellos, ¿a cambio de qué? Ojo, Facebook a cambio de tener todas las aplicaciones y demás, pero un poquito más, por ahí la propuesta un poquito más jugosa. Hoy por eso los estamos entregando gratis, a cambio casi de nada. Bueno, eso es otra charla referida a este tema. Podría ser algo con consumo, pero para seguirme, Cele Colombo en Instagram, pero sobre todo en LinkedIn, ahí y en Twitter. En Twitter sigo muchísimas cuentas de gente muy grosa y está bueno también leerlo. Leo muchísimo. La verdad es eso. Es verdad, no existen los almuerzos gratis, tal cual. Y el Poder Judicial, ojo, hay algunos programas, yo estoy haciendo un programa de hecho acá en la UBA sobre inteligencia artificial y hay muchísimos jueces, pero no se imaginan la cantidad de jueces que están trabajando sobre esto. O sea, que se están interiorizando en estos temas. Sí, también
creo que depende de todo, educación básicamente a todos los poderes, ¿no? Del Estado, y además sobre todo educación a los consumidores. Me parece que hay que apuntar ahí también. María Celeste Colombo en LinkedIn, estoy así. Vemos que los portales de ventas. Sí, todo esto, de cada uno de estos temas que les hablé en particular, podés hablar un universo más. La verdad es esa. Por eso, si les interesa, hay libros muy pocos, quizás acá en Argentina. Yo escribí un artículo en La Ley sobre este tema y por ahí cité algunas cosas. Si a alguien le interesa, me puede escribir. Mi cuenta de Instagram creo que es Colombo, y bueno, o a LinkedIn, y se los paso. Podrían incluirse, sí, dentro de lo que son los términos y condiciones, podrían considerarse que algunas sí son cláusulas abusivas. Sí. Igual creo que es repensar todo el derecho de consumo en torno a estas nuevas tecnologías, porque el consentimiento, como nosotros lo entendemos, o sea, no estamos dando un consentimiento debidamente informado, y ni hablar de lo que es deber de información. Hay una sobreinformación al consumidor. Anda a leer esos términos y condiciones. En Infobae, busquen términos y condiciones Infobae, le dice de cada uno de las aplicaciones cuánto uno tardaría. Quedan casi 28 segundos, así que esto se va a finalizar. Así que bueno, mil gracias por escuchar, mil gracias al Centro de Graduados, y a Silvina y a Samantha, muchísimas gracias por el espacio. Así que bueno, nos vemos próximamente, esperemos. Chau, chau.